Bien, para empezar a crear nuestro proyecto de Nux.js, vamos a necesitar un IDE de desarrollo que bien podría ser Visual Studio Code, pero también vamos a trabajar con, con Firebase Studio, que vendría siendo pues la misma implementación, el mismo IDE, pero en la nube. Entonces, para poder acceder a Firebase Studio, nos vamos en Google y escribimos Firebase Studio. Y la primera opción que nos aparezca, vamos a darle clic ahí. Vamos a necesitar loguearnos con un usuario. Si no tenemos uno, podemos utilizar Out2. Y aquí yo voy a utilizar mi cuenta de Gmail. Me logueo. Y ya estando dentro de Firebase Studio voy a encontrar una interfaz en la que primero me dan una bienvenida. Luego hay una opción que utiliza inteligencia artificial en la cual yo puedo escribir un prompt, y este prompt puede describir un aplicativo, un script o cualquiera que sea la solución tecnológica que yo deseo desarrollar sin importar el lenguaje. Entonces nosotros desde el mismo prompt podemos decirle qué queremos, cómo lo queremos, con qué lenguaje lo queremos o incluso con qué framework lo queremos. Y él procedería entonces a crearnos un proyecto nuevo desde cero con los requerimientos que le hemos pedido en el prompt. Seguido encontramos una opción que es para poder crear, eh, digamos que un proyecto a partir de una template. Vamos a encontrar opciones como Go, Python, Java, .NET, Flutter, Angular, Next, Node.express y otras más. También vamos a tener la opción de importar un repositorio, si ya tenemos un repositorio creado que inclusive tenga código o que esté en blanco o que queramos desarrollarlo desde aquí, podemos importarlo simplemente dándole clic a la opción de importar repositorio y colocamos la URL de nuestro repositorio para que cree nuestro espacio de trabajo. En este caso vamos a querer un espacio de trabajo en blanco. Entonces vamos a darle en New Workspace, que sería un espacio de trabajo en blanco sin ningún tipo de código previo. Y nos da la opción de que utilicemos templates, ya sea para web, backend, mobile o diferentes tipos de configuraciones para nuestro proyecto. Entonces no vamos a coger ninguna de ellas, sino que simplemente nos vamos a ir a New Empty Workspace, o sea, crear un espacio de trabajo en blanco. Y en este momento él nos va a pedir que coloquemos un nombre para nuestro workspace. Aquí lo ideal entonces sería que coloquemos un nombre relacionado con nuestro aplicativo, porque es posible que tengamos varios proyectos y pues como el nombre tiene que estar relacionado con lo que estamos trabajando, si dejamos abierto el nombre o colocamos cualquier tipo de caracteres, como por ejemplo mi proyecto uno o algo así, no vamos a saber después a qué hace referencia. Entonces yo en este caso voy a colocar ejemplo porque estamos trabajando un ejemplo. Entonces sería ejemplo y puedo dejar espacio o puedo incluso colocar mayúsculas. Ejemplo Nux.js. De esta manera ya yo sabré que el proyecto que se está realizando es con Nux.js y es un ejemplo. Abajo él me va a colocar el nombre como él lo relacionaría, porque muy seguramente habrán muchas personas que colocarán el mismo nombre del proyecto, pero le va a asignar un código aleatorio para que no sea repetitivo o no se cruce con otro proyecto. Entonces vamos a darle en crear. Aquí en este momento él va a comenzar a preparar pues el contenedor donde se va a alojar el sistema operativo, se van a alojar los aplicativos, se van a alojar Node.js. Y entonces básicamente es un proceso de configuración del espacio de trabajo. Entonces primero digamos que empieza a leer las variables necesarias para poder inicializarlo. Después lo inicializa, después lo compila o lo crea. Y por último lo finaliza. Esto es un proceso que dura aproximadamente entre 2 y 5 minutos dependiendo de la conexión, dependiendo del equipo, dependiendo de muchas cosas. Pero es relativamente rápido. Entonces, ya teniendo nuestro workspace o espacio de trabajo construido, básicamente nos está dando
como una carpeta normal que nosotros podemos tener en nuestro computador y abierta con Visual Studio Code. Básicamente tenemos la misma interfaz con excepción de un icono que es como una S que tenemos en la esquina superior derecha y básicamente es la configuración de Firebase Studio que ya la vamos a ver más adelante. Debajo está Gemini, que es un asistente de inteligencia artificial incorporado con el proyecto que estamos trabajando. Es decir, que con este asistente nosotros podemos incluso decirle que nos cree un aplicativo desde cero o que básicamente nos vaya ayudando en los problemas que vayamos teniendo en la medida que vayamos trabajando. Entonces, lo primero que vamos a hacer para poder iniciar nuestro proyecto de Nest.js es irnos, perdón, de Nux.js, es irnos a nux.com, que es la página oficial. Actualmente está en la versión 4. La versión 3 estuvo muy estable, la versión 4 ahora también está algo estable, pero tenemos una ventaja que es que podemos trabajar sin ningún problema con la versión 4, siendo que esta versión tiene algunas mejoras. Entonces, vámonos a la parte de, si queremos trabajar con otra versión que no sea la versión 4, pues nosotros podemos fácilmente cambiarnos a la versión 3. La idea aquí entonces que comencemos, le damos clic en Get Start y él nos va a mostrar entonces un menú de instalación. Vamos a bajar un poco hasta donde dice nuevo proyecto y el nuevo proyecto nos dice que los prerequisitos que nosotros tenemos que tener para poder correr la versión 4 de Nux es que nuestro Node.js sea la versión 20, cualquiera que sea los otros ejes en adelante. Es decir, que lo mínimo que podemos tener es nuestra versión 20. Si nosotros nos vamos ahora acá en nuestro Firebase Studio, abrimos la consola con Control J y colocamos Node-B, él nos va a decir que la versión que tenemos actualmente es la 20.19.1. Es decir, que cumple con el requisito de que nuestro entorno tenga como mínimo la versión 20. Entonces necesitamos un editor, ya lo tenemos, que es el Firebase Studio, o trabajamos con Visual Studio Code, no hay ningún problema. Y nos dice que hay, digamos que 5 formas de instalar nuestro aplicativo. Vamos a trabajar con NPM, siendo que NPM es el administrador de paquetes oficial de Node.js y vamos a poder entonces utilizar la línea de comando que nos sugiere para crear nuestro proyecto. En este caso sería npm create nux @latex y entre los signos menor que y mayor que está identificándose el nombre del proyecto. Entonces nosotros simplemente tendremos que reemplazar desde el menor que hasta el mayor que para colocar el nombre de nuestro proyecto. Entonces aquí vamos a hacer unas apreciaciones para ver qué es lo que debemos hacer y qué es lo que no debemos hacer en el momento de crear nuestro proyecto. Entonces lo primero es, si miramos con npm, tenemos esta configuración, pero si nos vamos a hallar, que es otro sistema administrador de paquetes de Node.js, tendríamos otro comando. Ya no tendría la parte de npm, sino que diría jar. O sea, diferenciamos que ya se está trabajando con jar, previamente debemos tenerlo instalado. La otra sería con pnpm, boom y dino. Entonces vamos a utilizar npm en principio, lo copiamos dándole clic al iconito de copiar que se encuentra en la esquina superior derecha del recuadro, o simplemente seleccionamos todo el texto y con control C lo copiamos. Si nos vamos a nuestro Firebase Studio, vamos a cerrar aquí Gemini y vamos entonces a aquí desde nuestro Firebase Studio abrir la consola de nuevo. Nuestra raíz de carpeta es la que nos ha creado el Firebase Studio a partir del nombre que nosotros le dimos. Entonces nuestra raíz es ejemplo Nux.js, es decir, que ahora mismo ya estamos dentro de una carpeta dentro de nuestro contenedor. Nuestro contenedor vendría siendo todo el ejemplo Nux con el número, y dentro de ese vamos a tener nuestra carpeta ejemplo Nux.js. ¿Cuál es la idea? Que nuestro proyecto nos quede alojado dentro de esta carpeta y no cree una carpeta nueva, sino que quede dentro de esta carpeta. Entonces, si nosotros pegamos nuestro código, el que nos ofreció la página de instalación de Nux,
vamos a colocar npm create nux@latex y el nombre del proyecto. Entonces la idea para que nos quede en nuestra raíz es borrar project name. Básicamente porque ya tenemos un nombre del proyecto que es ejemplo Nux. La idea es que no nos quede una carpeta dentro de otra carpeta, sino que nos quede en la raíz de este proyecto. Y lo otro es que si utilizamos npm create nux@latex, él básicamente nos va a crear una carpeta dentro de esta carpeta. Entonces vamos a borrarle el @latex y vamos a colocar nux y punto para que nos instalen en este directorio. O incluso le podemos borrar el punto y él después nos preguntará en qué directorio queremos colocarlo. Entonces vamos a darle así, npm create nux. Él nos dice que necesita una librería para poder empezar a hacer el proceso de creación de nuestro proyecto. Eh, la librería es createnux arroba 3.28.0, que es la versión, y vamos a darle enter porque él por defecto nos coloca la y para decir que es yes. Bien, entonces ahora nos está preguntando que si dónde queremos colocar nuestro proyecto. Vamos a darle que en el punto, o sea, ahí en ese punto exactamente. Y nos dice que si queremos sobreescribir los archivos que están dentro de esta carpeta. Vamos a decirle que sí porque el editor Firebase Studio simplemente reescribirá los archivos que estén fuera de la carpeta IDX. Es decir, que la carpeta IDX la va a mantener sin ningún problema. Entonces vamos a darle que sobreescriba. Y ahora nos está preguntando que si con qué paquete vamos a trabajar nuestro, nuestro proyecto. Entonces, como ya habíamos hablado, podemos trabajar con npm, con pnpm, con jar, etc. Entonces, jar personalmente me ha servido mucho para trabajar este tipo de instalaciones y también la gestión pues, de la terminal, pero el oficial es npm. Entonces, en estos frameworks que son online, recomendaría trabajar con npm más que con jar, a menos que pues sea un desarrollador experto y no tengas problemas con los mensajes de error que salen en consola. Entonces, a este punto ya nos ha creado las carpetas básicas de nuestro proyecto de Nux, y vamos entonces a decirle que seguimos trabajando con el actual, que es npm, y él entonces termina el proceso de instalación de dependencias, o sea, lo que es crear, ya instalar todas las librerías que se encuentran en el archivo package.json y dejarlas en nuestra carpeta non-modules para que nuestro proyecto pueda correr sin ningún problema. Entonces también este proceso demora dependiendo de la conexión, dependiendo de la cantidad de paquetes que descargue y obviamente también del equipo. Vamos a esperar un momento entonces que termine de descargar para poder entonces hacer una apreciación de nuestro sitio corriendo. Aquí ya creo la carpeta Node Modules. Nos dice que si estamos interesados pues, en aportar a una experiencia de un trabajo de forma anónima que ellos desarrollan, yo le voy a decir que no. Y luego nos dice que si queremos inicializar un repositorio, le digo que sí. Ahora, si ya tenemos un repositorio o estamos trabajando de un repositorio importado, pues le decimos que no porque ya nuestro repositorio está inicializado. Entonces, como aquí es un proyecto nuevo desde cero, voy a decirle que sí. Me pregunta que si deseo instalar las demás librerías o unas librerías que son propias de Nux que me ayudarían a agilizar mi trabajo. Son muy buenas librerías, debería instalarlas, pero como esto es un ejemplo de cómo instalar un proyecto básico, vamos a decirle que no. Pero si desean, pueden instalarlas. Vamos a decirle, o sea, le decimos que no, pero vamos a decirle que sí para que podamos ver cuáles son las librerías. Entonces está Content, Slim, Fonts, Icon, Image,
Script, Test Unit y UI. Entonces, si yo quisiera instalar estas librerías, simplemente tendría que ubicarme en ella, subir y bajar con las flechas, y la que yo quiera instalar, barra espaciadora, para seleccionarla. En este caso estaría seleccionando todas y ahora voy a deseleccionarlas todas para que no instale ninguna de ellas. Entonces le doy enter y como no seleccioné ninguna, pues ya él no instalará ninguna de las dependencias que me sugiere. Adicionalmente me está diciendo que hay una mejor versión para trabajar con NPM, supongo. Entonces podría instalar npm install -g para hacerlo de manera global e instalar la versión de npm 11.6.0, dado que yo tengo la versión 10.8.2. Podemos hacerlo sin ningún problema. Copiamos el comando. O sea, esto no es obligatorio, pero sería bueno hacerlo para tener la última actualización de npm. Lo pegamos en la terminal y le damos enter. Entonces ahora que ya termine de hacer la instalación, bueno, ya la termino, vamos a limpiar la pantalla con Clear. En Windows el comando para limpiar la pantalla de la terminal es CLS, aunque hay algunos Windows que ya también reconocen el Clear. Entonces ahora mismo nuestro proyecto está corriendo de manera oculta, como un servidor. Lo miramos aquí en la S de Firebase Studio, bajamos hasta la opción que dice Backend Ports y vamos a darnos cuenta que ahora mismo está corriendo un puerto, el 41423. Esto varía obviamente dependiendo de cada inicialización del proyecto. En este caso, le haciendo el proyecto 41423. Hay un icono que dice abrir en una nueva ventana. Si le doy clic ahí, me abrirá el servidor. Y el siguiente icono me dice copiar la URL de ese servidor. Entonces, si le damos a abrir, nos sale una ventanita que nos pide otorgarle permiso a la apertura de la nueva ventana, pues es para evitar que sea spam o que se comporte como spam. Y se va a redirigir a un servidor que en este momento el endpoint de raíz nos está generando un error porque no está implementado. No significa que la aplicación esté rota o no esté corriendo. Simplemente que el endpoint de raíz de nuestro proyecto no está inicializado. No tiene ninguna. Pero si nosotros queremos correr entonces ya nuestro sitio, lo que tenemos o lo que estamos visualizando en pantalla a nivel de aplicación, tenemos que dar un comando que encontramos en package.json. Vamos a ocultar aquí Gemini, perdón. Ahora sí. En nuestro package.json, en la sección de script, nosotros vemos todos los scripts que podemos ejecutar con npm o con jar. Entonces está build, está dev, generate, preview y post install. Entonces build es para que nosotros podamos construir nuestro proyecto, como su nombre lo dice, compilarlo y tenerlo listo para producción. Dev es para correrlo en modo de desarrollo. Aquí digamos que estaríamos corriendo todas las librerías de dependencia y las librerías de dependencia de desarrollo, que también nos ayudan bastante a depurar nuestro código antes de lanzarlo en producción. Tenemos generate, tenemos preview y tenemos postal, que son pues ya comandos que se ejecutan para una previsualización o un modo en el cual estamos más cerca a lo que es el producto en producción. Entonces el comando que vamos a utilizar es dev, que es el que nos va a lanzar el proyecto en un modo de desarrollo, en una URL de desarrollo, y vamos a tener un acercamiento de cómo sería nuestro proyecto corriendo ya en una versión final. Entonces vamos a dar npm, que es el gestor de paquetes que utilizamos. Luego vamos a utilizar el comando run y vamos a utilizar el script de, que es el que está aquí en los scripts del package.json. Entonces con npm run dev estaríamos corriendo el script que nos permite inicializar nuestro proyecto de Nuxt. Le doy enter y él empieza a hacer el proceso de levantamiento del servicio. Actualmente nos muestra en pantalla localhost 2.3000. Si yo estuviese trabajando en mi equipo local con Visual Studio Code,
ese localhost sería real, es decir, que yo podría entrar con http://localhost y no me mostraría ningún error, me mostraría la aplicación. Pero como estoy trabajando con un entorno virtual en la nube, si yo le coloco http://localhost 3000, él me va a mostrar una página de error porque es local para el host o el servicio que está corriéndose dentro del contenedor de Firebase, pero no es local para mi equipo, para mi computador. Por lo tanto, pues yo puedo darle con control y clic, eh, abrir la URL que está debajo de ese localhost y nos abriría la dirección real, o simplemente me voy por acá por la S y volvemos a la parte de los ports, o sea, los backend ports, y vamos a ver entonces que ya aparece el puerto 3000, que si le damos clic en abrir nos va a pedir también el permiso para abrir la página. Le damos open y ahora sí estaríamos abriendo nuestro proyecto de Nux tal cual como lo tenemos o como nos los entregó de manera inicial. Aquí estamos viendo varios componentes y también vamos a tener la opción del client, depurador de cliente, que ya lo veremos más adelante. Entonces, si le damos clic acá a la opción de localhost en la terminal, él nos abrirá la misma URL. Entonces tenemos las dos opciones para entrar, ya sea dándole clic aquí, no copiando porque obviamente nos va a generar error, pero sí dándole clic porque en el enlace tiene la URL verdadera de nuestro sitio, o entrando por el Firebase Studio, configuración, yéndonos a la parte de backend ports y luego dándole clic a una de las dos opciones, ya sea abrir en una pestaña nueva o copiar la URL.